Era una tarde cálida de verano en un pequeño pueblo al sur de España, cuando tres amigos inseparables, Lucas, Mateo y Sofía, decidieron emprender una aventura que marcaría sus vidas para siempre. Los tres habían crecido juntos, compartiendo sueños, secretos y una curiosidad insaciable por descubrir lo desconocido. Lucas, de 21 años, tenía una leve discapacidad en la pierna derecha desde un accidente de infancia, lo que le hacía caminar con dificultad, apoyándose en un bastón que él mismo había decorado con dibujos de dragones y símbolos antiguos. A pesar de su limitación física, Lucas poseía una mente brillante y una fortaleza emocional que inspiraba a los demás. Mateo era el más atlético, el que siempre lideraba las excursiones, el que nunca parecía conocer el miedo. Sofía, por su parte, era el equilibrio entre ambos, observadora, inteligente y con una sensibilidad que la hacía percibir cosas que otros no veían. Una noche, mientras observaban las estrellas junto al río, Mateo mencionó una historia que había escuchado de su abuelo, una jungla olvidada a pocas horas del pueblo, conocida como el corazón de la selva, donde, según los ancianos, el tiempo parecía detenerse y donde nadie había regresado igual después de entrar. Lucas, fascinado por los misterios y la arqueología, fue el primero en decir, «Deberíamos ir». Sofía dudó, pero su espíritu aventurero no tardó en rendirse. Pasaron los siguientes días preparando mochilas, linternas, mapas y provisiones, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. El viaje comenzó con risas, canciones y bromas. El camino hacia la jungla estaba lleno de paisajes espectaculares, árboles que se alzaban como catedrales verdes, ríos de agua cristalina y un silencio que a veces parecía tener voz propia. Sin embargo, al cruzar el primer límite del bosque denso, algo cambió. El aire se volvió más húmedo, los sonidos más intensos, y una sensación de estar siendo observados comenzó a crecer entre ellos. Lucas notó cómo sus pasos se volvían más pesados, no solo por el terreno irregular, sino por una presión invisible que parecía emanar de la tierra misma. A medida que avanzaban, Mateo empezó a notar marcas extrañas en los árboles, símbolos tallados como advertencias. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y, aunque intentaron ignorarlo, todos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. La primera noche la pasaron bajo una lona improvisada. Los insectos zumbaban, los sonidos de animales nocturnos se mezclaban con el murmullo del viento. Lucas, mirando las sombras moverse entre las ramas, susurró, «No es un lugar normal». Mateo se rió, intentando restar importancia, pero Sofía no pudo dormir. En su corazón, algo le decía que esa selva escondía algo más que belleza salvaje. El amanecer llegó con una neblina espesa. El grupo siguió su marcha, pero pronto el terreno se volvió más hostil. Las raíces sobresalían del suelo como trampas naturales, y el aire se volvía más denso con cada paso. Lucas, aunque trataba de mantener el ritmo, empezó a sentir dolor en su pierna. Sofía se mantenía cerca, ayudándolo cuando tropezaba, mientras Mateo abría el camino con un machete que había llevado de casa. A media mañana, escucharon un rugido lejano. No podían identificar si era un animal o algo más profundo. Las aves se callaron de repente, y el silencio resultó insoportable. «Sigamos», dijo Mateo, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Minutos después, Lucas resbaló al cruzar un arroyo y cayó entre rocas cubiertas de musgo. El bastón rodó lejos. Un grito ahogado escapó de sus labios al sentir un dolor agudo en su pierna. Sofía bajó corriendo mientras Mateo se lanzaba a ayudarlo. El agua era fría y el terreno, resbaladizo. Con esfuerzo, lograron sacarlo, pero la pierna de Lucas estaba herida. El miedo comenzó a infiltrarse en el grupo. «Tal vez deberíamos volver», dijo Sofía, pero Lucas negó con la cabeza. «No vine hasta aquí para rendirme tan pronto». Mateo, aunque preocupado, admiró la determinación de su amigo. Fabricaron una muleta improvisada con ramas, vendaron la pierna con una camiseta, y continuaron. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más hostil parecía volverse la jungla. Los sonidos eran extraños, casi como susurros. Los árboles parecían cambiar de forma, cerrándose sobre ellos. Al llegar a un claro, descubrieron algo sorprendente. Ruinas cubiertas de vegetación, con esculturas antiguas que mostraban figuras humanas mezcladas con animales. En el centro, una piedra grabada con un símbolo que coincidía con el que Mateo había visto en los árboles. «Esto no debería estar aquí», murmuró Sofía.
Lucas, a pesar de su cansancio, se acercó fascinado. Cuando su mano tocó la piedra, un ruido ensordecedor sacudió el lugar. Las aves huyeron, los árboles se movieron como si respiraran, y una ráfaga de viento los empujó hacia atrás. Esa noche no pudieron encender fuego. Todo parecía observarlos, y cuando Lucas despertó por un ruido detrás de ellos, juró ver una figura moviéndose entre las sombras, demasiado grande para ser humana. El tercer día amaneció oscuro. Las nubes cubrían el cielo y la humedad empapaba la ropa. Lucas apenas podía caminar, así que Mateo y Sofía decidieron turnarse para ayudarlo a avanzar. Solo un poco más, decía Lucas, debemos entender qué es este lugar. Pero el miedo comenzaba a desgastar sus ánimos. Mientras cruzaban un pantano, el suelo cedió bajo los pies de Mateo, tragándolo hasta las rodillas en lodo espeso. Sofía gritó y corrió hacia él, pero el terreno era peligroso. Lucas, con gran esfuerzo, usó una cuerda de su mochila y la lanzó hacia ellos. El barro lo succionaba lentamente, como si estuviera vivo. Con desesperación y trabajo en equipo, lograron salir, cubiertos de fango y temblando. Esto no es normal, dijo Mateo, respirando agitadamente. Decidieron descansar bajo un árbol gigante. Sofía trató de limpiar la herida de Lucas, mientras él dibujaba en su cuaderno los símbolos que habían visto. Tal vez sean advertencias, dijo, o un mapa. Mateo comenzó a perder la paciencia. ¿Y si salimos de aquí antes de que sea demasiado tarde? Pero ninguno sabía ya en qué dirección quedaba la salida. De pronto, un grito lejano resonó. No era humano. Los tres se miraron. La selva había dejado de ser un lugar físico y se había convertido en algo vivo, consciente. Las sombras se movían incluso sin viento. Los árboles parecían mirar. Esa noche, Mateo montó guardia, pero se durmió un instante. Cuando despertó, vio algo arrastrarse cerca del campamento. Una figura encorvada, de piel gris, con ojos que brillaban con reflejos verdes. Despertó a los otros y corrieron en silencio, internándose más. Lucas, exhausto, casi cae varias veces. Pero el instinto de supervivencia los mantuvo juntos. Finalmente, hallaron refugio en una cueva. Allí, por primera vez, lloraron. No por miedo, sino por la impotencia de no saber qué era real. La noche en la cueva fue interminable. Se escuchaban pasos fuera, gruñidos y el sonido de ramas quebrándose. Al amanecer, decidieron salir. Lucas insistió en continuar hacia el corazón de la selva. Solo si llegamos al centro encontraremos una salida, afirmó. A regañadientes, Mateo y Sofía aceptaron. El camino fue brutal. El calor era insoportable, el hambre comenzaba a doler, y la selva parecía cambiar de forma. Encontraron esqueletos de animales y restos de antiguos campamentos humanos. En el suelo, Lucas halló una inscripción en piedra que decía: «El que entra con miedo, no saldrá jamás». De pronto, un rugido los sacudió. Un jaguar gigantesco emergió de entre los árboles. Mateo se interpuso, agitando una antorcha encendida, mientras Sofía ayudaba a Lucas a subir a una roca. El animal atacó, rasgando el aire con sus garras. Mateo cayó, pero logró golpearlo con el machete. Sofía lanzó piedras, gritando con furia. Finalmente, el animal huyó, dejando tras de sí un silencio profundo. Mateo tenía heridas, pero seguía en pie. Lucas lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Me salvaste otra vez», dijo. El grupo siguió adelante, y finalmente llegaron al centro de la jungla. Un claro donde crecía un árbol monumental, tan alto que tocaba las nubes. En su base, un símbolo idéntico al que habían visto antes brillaba débilmente. Lucas, guiado por una intuición extraña, colocó su bastón sobre el símbolo. De repente, la tierra tembló, y una voz resonó en sus mentes. El corazón de la selva no castiga al valiente, sino al que olvida cuidar. El viento los envolvió, y por un instante, todo se volvió blanco. Cuando abrieron los ojos, estaban al borde del bosque. El sol brillaba, todo parecía normal, pero sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Lucas caminaba con su bastón, pero notó algo diferente. El dolor en su pierna había disminuido. «Tal vez la selva me perdonó», dijo en voz baja. De regreso al pueblo, nadie creyó completamente su historia. Pero ellos no necesitaban demostrar nada. Habían enfrentado el miedo, la oscuridad y la naturaleza misma. Mateo tenía cicatrices, Sofía pesadillas, y Lucas una nueva fuerza interior. Decidieron guardar el secreto de lo que realmente ocurrió en el corazón de la selva, pero cada vez que el viento soplaba entre los árboles,
Los tres recordaban el susurro que escucharon antes de salir. Mientras haya amistad, siempre habrá camino. La historia termina con los tres mirando el horizonte, sabiendo que el verdadero viaje no fue por la jungla, sino hacia dentro de ellos mismos. La selva les enseñó que el valor no significa ausencia de miedo, sino caminar a pesar de él, y que la fuerza más grande nace cuando uno se niega a abandonar a los que ama.